La siguiente historia fue grabada el día 26 de enero del año 2024. La daga de plata. Fue un día 1 de noviembre de 1976, cuando al salir de la escuela un poco cansado y harto de clases, decidí ir a buscar a mis amigos a un bar en el centro de la ciudad, donde nos juntábamos por lo menos 3 veces por semana para platicar de varios temas y experiencias. Eran ya las 8:30 de la noche y en efecto, ellos ya estaban tomando cervezas, jugando a las cartas y escuchando una rocola que tocaba sin parar los éxitos del momento y algunos clásicos que nunca pueden faltar en una reunión entre amigos. Afuera hacía un frío espantoso con mucho viento, ya empezaba a chispear y amenazaba caer un fuerte chubasco, por lo que todos veníamos bien abrigados con nuestras respectivas chamarras, bufandas y guantes. Ahí estábamos todos reunidos y departiendo: Roberto, el burlón y chistoso del grupo; Luis, el nerd estudioso que únicamente hablaba de la universidad y de los libros; Germán, el fanfarrón que nunca falta en un grupo; y yo, que sin poder evitarlo, había adoptado un poco de cada una de las personalidades de mis amigos. Completando este cuadro de lo más común y corriente, estaba nuestro eterno amigo y además confidente Don Félix, quien era un simpático español, dueño del bar donde estábamos, e inevitable paño de lágrimas de cada uno de nosotros. Su abundante experiencia en la vida nos daba mucha seguridad y confianza. Como ya era costumbre en él, se encontraba limpiando los vasos, la barra y sonriendo de todas las tarugadas que decíamos. Nos tenía una inmensa paciencia que agradecíamos con creces. Hablábamos amenamente de los temas en común, de la carestía de la vida, de nuestras respectivas novias y de los exámenes que estaban a punto de empezar, cuando, sin darnos cuenta, de pronto, cambiamos el tema por el de fantasmas y casas embrujadas. Creo que más que pura coincidencia, fue por el hecho de la fecha del día, pues era Noche de Muertos, y como se supondrá, esta era muy propicia para charlar sobre estos temas. Luis dijo que sí creía en los fantasmas y en las casas embrujadas, pues en varias ocasiones había sentido como si alguien lo observara al pasar por la recámara donde había muerto su abuela. Pero Germán, siempre escéptico y desconfiado, le respondió que eso no era cierto, que eran solo creencias absurdas de gente ignorante y supersticiosa, y que él nos iba a demostrar a todos que no le tenía el más mínimo miedo a nada ni a nadie. Lo dijo con gran convencimiento y hasta un poco molesto. Las horas fueron pasando y al calor de las cervezas y de la plática amena y un poco inquietante, los ánimos se encendieron y todos decidieron retar a Germán a que él pasara la noche de muertos completa dentro del cementerio municipal de la delegación, donde se ubicaba el bar en el cual bebíamos amenamente. Cuando esto se propuso, don Félix, de inmediato y muy preocupado, nos dijo que no jugáramos con esos temas, y que mejor guardáramos respeto a lo que no conocíamos, pues nos estábamos enfrentando a fuerzas desconocidas y sin saber cómo confrontarlas. Lo más indicado sería dejar todo el asunto por la paz y que cada quien se fuera a dormir a su casa temprano. Pero Germán, ya un poco borracho y por lo tanto envalentonado, nos tomó la palabra al instante y aceptó el reto sin dudarlo un momento. Es más, la situación le agradó porque podría lucir una vez más su valentía entre nosotros. Así pues, se paró y exclamó seguro y convincente que pasaría toda esa noche en medio del panteón para demostrarnos de una vez por todas que los fantasmas no existían ni habían existido nunca, que todo eran cuentos y payasadas. En eso Roberto, también escéptico, le preguntó que cómo nos iba a demostrar que en realidad había entrado al cementerio y pasado la velada en él, ya que ninguno de nosotros deseaba acompañarlo. Don Félix, sin poder convencernos de que abandonáramos el reto, comentó que exactamente en medio del panteón se encontraba la cripta de la familia Romero, una de las familias de mayor abolengo y respetadas de la ciudad. Dicha cripta tenía una particularidad que la distinguía de todas las demás. La puerta del mausoleo era de madera sólida y tallada, y flanqueada por 2 enormes jarrones en los cuales
En varias ocasiones se instalaron diversos tipos de flores. Don Félix lo sabía muy bien, pues nos contó que muy cerca de esa cripta habían enterrado a su abuela cuando él aún era niño, y que cada vez que iban a visitarle y llevarle flores, se le escapaba a su mamá para ir a ver a los imponentes ángeles que estaban labrados en la enorme puerta de madera. Mientras nos contaba todos estos detalles con cierta nostalgia, recordé que en alguna ocasión don Félix nos había mostrado una daga de plata muy antigua, con una víbora enroscada alrededor de la cacha, y en los ojos del reptil dos piedras incrustadas de color rojo intenso. Si no mal recuerdo, eran rubíes. Esta arma blanca había sido, según nos comentó nuestro amigo español, un regalo del abuelo de su abuelo. De inmediato se me ocurrió una idea sencilla, pero infalible. Le dije a don Félix que si él nos prestaba la dichosa daga, Germán la podría clavar en la puerta de madera del mausoleo de los Romero, y esa sería la señal y prueba de que en realidad había ido al cementerio a pasar la noche. Nosotros, por nuestra parte, iríamos a buscarla temprano en la mañana antes de asistir a la escuela, y en el receso nos juntaríamos para comentar sobre el tema y soportar las burlas del odiosito y presumido de Germán. Don Félix aceptó a regañadientes el reto que le impusimos a Germán, no sin antes advertirnos que si algo le sucedía a la daga, lo pagaríamos con nuestras vidas. Yo sentí que este comentario había sido muy extremista y radical, pero después pensé que él trataba de alejarnos de ese tonto reto a como diera lugar. El caso es que el reto estaba aceptado y las reglas claramente convenidas. Ahora ya nadie se podía echar para atrás. Lo que habría de pasar, pasaría. Altanero como siempre y sin dejar de burlarse de nosotros, Germán tomó la preciada daga, la guardó en su chamarra y salió del bar, carcajeándose y azotando la puerta. El trayecto del bar al cementerio era como de 15 minutos a lo máximo. La molesta llovizna y el frío arreciaban, por lo que Germán aceleró el paso y metió las manos a los bolsillos, encorvándose y entrecerrando los ojos para cubrirse un poco del fuerte y cortante viento. Mientras se encaminaba hacia su destino, asomó una sonrisa mustia y altanera. Faltaban escasos 5 minutos para las 12 de la noche cuando se detuvo frente al enrejado del viejo panteón. Como Germán era muy joven y de complexión atlética y muy deportista, no tuvo ninguna dificultad en brincarse la barda que rodeaba el cementerio. De un simple salto cayó del otro lado en uno de los pasillos y muy cerca de la lápida de una tumba. Sin embargo, al verse de pronto en medio de un escenario en verdad terrorífico, su ánimo empezó a cambiar. Volteó para todos lados y su sonrisa se tornó en una expresión fría y expectante. Su respiración se aceleró y un escalofrío recorrió todo su cuerpo. El panorama que tenía a su alrededor era impactante. Había diferentes tumbas y criptas por todos lados. Algunas de ellas en estado lamentable, desgastadas, abandonadas. Decenas de caprichosas sombras de árboles se entretejían las unas con las otras, formando figuras amenazantes. Senderos apenas visibles. Se perdían irremediablemente en la nada. Además de la lluvia y el viento, el silencio era molesto e inquietante. Fue entonces cuando Germán perdió del todo la serenidad y por primera vez en su vida sintió miedo verdadero. Con el pasar de los minutos se avergonzó de las burlas que les hiciera a sus amigos y de haber ignorado las advertencias de don Félix. Pero era demasiado tarde ya. Ahí estaba, en medio de esa situación novedosa y siniestra. Estuvo quieto por algunos momentos sin saber qué hacer. En efecto, aquel bravucón muchacho que tanto se había burlado de nosotros se estaba arrepintiendo por haber aceptado el reto. Era tanto su pavor y desconcierto que pensó en varias ocasiones brincar otra vez la barda y regresar hacia nosotros, pero sabía muy bien que eso lo pondría en absoluto ridículo ante nuestro grupo, por lo que temblando más por el miedo que por el frío, no tuvo otro remedio que seguir adelante entre las tumbas y criptas, con la cabeza dándole vueltas entre un desfile de imágenes
y arrepentimiento, recordó lo mejor que pudo todas las indicaciones de don Félix, y comenzó a caminar rumbo a la susodicha cripta de los Romero. La noche era perfecta para ambientar un cuento de fantasmas. La oscuridad, el frío, la lluvia, los relámpagos, las criptas, las sombras, los aullidos de los perros, el ulular de los búhos, el misterio expectante, el pánico de Germán. Todos esos elementos creaban una atmósfera y un escenario tan dantesco que podrían alterar los nervios de cualquier hombre valiente. Con el terror ya dibujándose en su rostro y recorriéndole todo el cuerpo, Germán comenzó a trotar para llegar a su objetivo lo más pronto posible. Había que terminar de una vez por todas con este tonto reto del cual se arrepentía sinceramente. Había que dejar ese siniestro lugar y no volver jamás. Por momentos volteaba a su alrededor y a sus espaldas, y las ramas de los árboles le parecían unos brazos extendidos, intentando atraparlo en medio de una danza frenética. No supo con exactitud cuánto tiempo corrió, pero de repente se topó con la imponente cripta de la familia Romero. Para entonces la lluvia y el viento estaban en todo su apogeo, y Germán, aterrado y jadeante, presintió que algo o alguien lo iba a atacar. Sus nervios estaban de punta. Lleno de pánico y sin detenerse a pensar en nada más, sacó la daga y de un golpe severo, en el que se descargaba parte de su temor evidente combinado con cierto enojo por sentirse ridículo consigo mismo, la clavó en la puerta de madera. De inmediato se volteó y se echó a correr hacia la barda por la cual había ingresado a aquel inhóspito lugar. No pretendía pasar un segundo más en aquella espeluznante atmósfera en la que se encontraba debido a su bravuconada absurda e innecesaria. Por brevísimos instantes pensó que se merecía todo esto y que era parte de una lección que tendría que aprender y asimilar. Fue entonces cuando lo impensable sucedió. No había dado ni un paso cuando sintió un fuerte tirón y supo que alguien lo había atrapado. Instintivamente se llevó ambas manos al cuello, pero entre más se resistía, más sentía cómo querían ahorcarlo. No pudo resistir más, sintió un agudo dolor en el pecho. Y, como la 1:30 de la madrugada, todos decidimos irnos a nuestras respectivas casas, un poco extrañados porque Germán no había regresado. Sin embargo, no estábamos tan preocupados, pues pensábamos que nuestro intrépido amigo se había ido directamente a su casa y por la mañana llegaría a la escuela, bromeando como siempre y jactándose de su triunfo. Antes de salir del bar acordamos vernos a las 7 de la mañana fuera del cementerio para recoger la daga de plata, devolvérsela a don Félix y constatar que nuestro amigo en realidad cumpliera con su promesa. Como las clases comenzaban a las 8 de la mañana, tendríamos tiempo suficiente para llegar a la escuela y comentar con el valiente Germán cómo le había ido la noche anterior con los fantasmas. A la mañana siguiente, y como ya era costumbre en él, Luis llegó 15 minutos tarde. Todos nos frotábamos las manos para calentarnos un poco, ya que el clima continuaba inclemente. Por fin, todos juntos nos dirigimos hacia el centro del tétrico panteón. Cuando llegamos a nuestro destino, nos detuvimos en seco. No podíamos dar crédito a lo que estábamos viendo. Era el cuerpo sin vida de nuestro amigo Germán, tirado en una contorsión horrible y con una mueca de infinito terror dibujado en su rostro. La daga de plata estaba, en efecto, profundamente clavada en el portón de la cripta, y con ella la bufanda de nuestro desafortunado amigo. El resultado de la autopsia indicó que el muchacho había muerto de un infarto al miocardio, y las investigaciones a su vez concluyeron que tal vez en su desesperación, Germán accidentalmente había clavado su propia bufanda en el portón y, sugestionado por la escalofriante situación, pensó que en realidad lo había atrapado un fantasma. Por lo menos estas fueron las explicaciones que se dieron para esclarecer la muerte del joven. De esto ya han pasado más de 20 años y ese peculiar grupo de amigos que formamos en la escuela se ha disuelto en su mayoría. Cada quien a su manera hizo su vida,
Yo hice la mía y ahora soy padre de 2 hijos. Sin embargo, cada vez que se acercan las fechas de muertos, mis hijos, acompañados de sus amigos, me piden que les cuente esta historia una y otra vez. Y a pesar de haberla narrado infinidad de veces, aún no puedo comprender cómo por una tonta y absurda broma pude haber perdido a mi mejor amigo de una manera tan absurda. Un simple atorón de la bufanda. ¿O habrá sido otra la razón y causa de su muerte, y yo no deseo reconocerla por temor? Nunca lo sabré a ciencia cierta.